El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se vende un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Miren, todos nosotros ayer vimos cómo la ciudad se vistió de azul y de verde. Entonces veía uno a la gente con camisetas de Millitos, 16 estrellas, o camiseta de Nacional. ¿Qué quería decir eso? ¿Por qué la gente tenía puesta una camiseta? ¿Por qué? Porque estaba apoyando un equipo o era seguidor del equipo, ¿sí? Y defendía a capa y espada al equipo. Y bueno, ganó Millonarios. Hoy todavía vemos la gente con camiseta de Millonarios orgullosos de saber que Millonarios ganó. Los de Nacional yo creo que también la deberían estar portando, así no hubieran quedado campeones, pero uno está con el equipo en las buenas y en las malas. Y les tomo el ejercicio de lo que vimos ayer de la gente portando la camiseta, porque es que hoy el lema de ponerse la camiseta está de moda en todo lado, en las universidades, en las instituciones, en la familia. Entonces cuando uno quiere que la persona esté comprometida, uno le dice: póngase la camiseta, ¿sí? Les pongo el ejercicio. Uno va al éxito, y ¿cómo sabe que una persona trabaja con el éxito? Porque tiene la camisa amarilla. Uno va a Hortica Pal Primo, ¿cómo sabe quién es la persona que vende? Porque en su camiseta dice Pal Primo. Uno va a un concesionario y toda la gente que lo atiende a uno dice o BMW o Renault, bueno, lo que sea. Y en todas las instituciones, para identificar a las personas que pertenecen a ella, pues tienen camisetas. ¿Yo por qué les estoy tomando el tema loco de la experiencia ayer de la gente con la camiseta puesta de su equipo? Porque la pregunta del Señor hoy en el contexto de la palabra es: ¿nosotros de quién tenemos puesta la camiseta? ¿De Dios o del mundo? ¿De Dios? Del mundo. Y entonces lo que hoy el Señor nos dice es: vengan, ¿por qué nos ha dado miedo ponernos la camiseta de Dios? ¿Qué nos ha faltado? Fe. ¿Y qué nos va a pasar si no nos ponemos la camiseta de Dios? Entonces se los comento con lo que termina hoy el Evangelio. A quienes se declaren por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre en los cielos. Pero si alguno me niega, yo también lo negaré ante mi Padre en los cielos. O sea, chao baby, no te conozco. Entonces la invitación del Señor hoy, ¿cuál es? Pongámonos la camiseta de Dios. ¿Y qué significa tener puesta la camiseta de Dios? Pues entender que tenemos una vocación, y es ser profeta de Dios ante el mundo, sin temor, sin incertidumbres, sin absolutamente nada.
Y por eso el Señor en el Evangelio nos dice: no le tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Y para poder vencer ese miedo, solo quiero confirmarlo con lo que sucede hoy en el libro de Jeremías. ¿Qué le pasó al profeta? Estaba perseguido, le estaban poniendo la trampa y le hacían la vida a cuadritos al profeta. Y el profeta no se atemorizó, el profeta no pensó en qué dirán, el profeta se llenó de fe, se llenó de fortaleza y bellísimamente lo dice: pero el Señor es mi fuerte defensor, me persiguen pero tropiezan impotentes, ellos acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Y entonces dicen: canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa. Y si nosotros asumimos una vocación de ser profetas en nombre de Dios, lo haremos como el Señor espera de nosotros, que lo dice el Evangelio también. Dice: lo que ustedes escuchan al oído, pregónenlo en la azotea. Porque el Señor nos coloca un espacio de pregonar la buena nueva en la azotea y no en el cuarto. ¿Cuál es la diferencia? Porque en la azotea tenemos que gritar, en la azotea tenemos que usar megáfono, en la azotea lo tenemos que hacer con toda la convicción para que nos escuche todo el mundo. Y entonces lo que nos dice Dios es: nos falta un poquitico de valentía, nos falta un poquitico de fe, de entender que estamos llamados a ser profetas para poder pregonar en la azotea lo que escuchamos al oído. Y se lo voy a plantear en estos términos para que me entiendan qué es lo que Dios espera de nosotros. Un abogado siempre va a hablar de leyes. Un médico siempre va a hablar de diagnósticos, de enfermedades, de tratamientos. Un ingeniero siempre va a hablar de construcciones. Un contador siempre va a hablar de parte financiera. Nosotros los católicos, ¿de quién deberíamos hablar? ¿Y hablamos? Les voy a poner el ejercicio. Las lecturas que hoy escuchamos, la homilía que a veces el sacerdote hace, que es contundente. O sea, yo les tiro piedras a ustedes para descalabrarlos. La gente me dice: ¿a usted no le da miedo lo que dice en el púlpito? No, porque es que ustedes vienen a escuchar lo que tienen que escuchar. Y yo no puedo darles palmaditas en la espalda diciéndoles: sigan así, que así van bien. Tranquilos, ¿qué tal? Qué rico que hubieran venido a misa. Yo me siento feliz de que ustedes están aquí. No, hay que decir lo que tenemos que decir. Como el profeta en la primera lectura, ser valiente de decir las cosas. Y cuando ustedes llegan a su casa, ¿algo le comentan a sus familias? ¿Comentan algo de la palabra? ¿Comentan algo de la homilía? ¿Comentan algo de la celebración? ¿Por qué? ¿No los toca? ¿No los cuestiona? ¿No deberíamos hablar de lo que el Señor nos dice al oído para irlo a pregonar a la azotea? Y el Señor nos dice: venga, no le tengan miedo a los hombres, hay que hablar, hay que decir, porque no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni hay nada escondido que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, dígalo a la luz, lo que yo les digo al oído, pregónenlo en la azotea. Y cuando yo les hablo que somos bastante temerosos, cuando yo les hablo que vivimos del qué dirán, cuando yo les hablo que nos da miedo hablar de Dios, les voy a poner un ejemplo de vida para que me entiendan. Cuando a los moteros les tocaron el SWAT, ¿qué hicieron los moteros? Pararon la ciudad. Cuando a los taxistas les tocan el bolsillo por las plataformas de servicios de Uber, de Didi, ellos pararon la ciudad porque ellos exigieron que les pidieran lo mismo que les piden a ellos. Cuando a los docentes, entre comillas, les tocan su dignidad de profesores, ellos hacen manifestación de docentes y paralizan la ciudad. Cuando los camioneros se ven afectados en su integridad, paralizan el país. ¿Cuándo han visto usted una marcha de católicos protestando contra la situación y vida de la humanidad? Y les voy a poner el ejemplo.
¿Cuándo los católicos se han parado en la Plaza de Bolívar a pelear y a protestar contra la ley del aborto? ¿Cuándo? No lo hacemos. Cuando hablan de la ley de la eutanasia, se va a aprobar la ley de la eutanasia, los católicos marchamos y protestamos con la voz fuerte, pregonando la voz de Dios, diciendo: no estamos de acuerdo con la eutanasia porque nadie es dueño de la vida de un ser humano y menos una persona mayor indefensa. ¿Cuándo lo hacen? ¿Cuándo los católicos nos hemos parado a protestar porque es que nos están tocando el bolsillo? ¿O es que a ustedes les parece que la carestía de vida está normal? Que nos vayan subiendo la gasolina, la forma como nos la van a subir, que vamos a llegar a 16,000 pesos, más o menos, ¿sí? Cuando nosotros nos paramos a protestar porque la ciudad no la tienen vuelta naco, no hay por dónde andar. Pero eso sí, todos los años nos suben el impuesto de valorización, ¿o no? Y todos los años nos suben el impuesto del vehículo, y todos los años nos suben el SOAT. Y uno escucha cómo se roban la plata de este país, así, mejor dicho, descaradamente, donde ya no vamos en $2,000 que se perdieron en la casa de Nariño. Se perdieron $15,000 o $70,000. $15,000, 15,000 millones. Oiga, ¿no hablamos de que esa plata debe ir a los pobres? Porque esa plata está por fuera. Y todos los días lo escuchan. Se renunció a la ministra de Deporte, firmó en 1,000 contratos y nadie dijo nada. Abren un nuevo ministerio de la diversidad para colocarle papel y trabajo a nuestra vicepresidenta con un presupuesto grandísimo. Yo no sé, ustedes escucharon cuánto le adjudicaron al presupuesto del Ministerio de la Diversidad. ¿Quién paga todo eso? ¿Y qué decimos? ¿No nos están tocando el bolsillo? ¿Y quién debe protestar? ¿Y cuándo hemos escuchado que los católicos van a hacer una marcha para protestar por la justicia y la equidad social para todos nosotros? No al alza, no a tanto despilfarro, no a tanto helicóptero, no a tantas cosas. ¿Cuándo decimos algo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿No tenemos puesta la camiseta? No nos interesa lo que sucede en el país y atentan contra nuestra dignidad, atentan con nuestro bolsillo, atentan contra la vida de los niños, atentan contra la vida de los adultos, atentan contra todo mundo y nadie dice nada. Porque es que qué lástima que hoy las minorías se están imponiendo sobre las mayorías y nosotros no decimos nada. Nos da miedo, nos da temor. Y lo que el Señor nos dice es, a ver, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la vocación? ¿Dónde está el compromiso? Que miren, vuelvan nuevamente sobre la primera lectura. El profeta tuvo que pasar situaciones más difíciles, pero no se atemorizó, porque sabía que Dios estaba con él y lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer en nombre de Dios. Entonces nosotros no tenemos puesta la camiseta porque no somos profetas, porque no entendemos la vocación, porque no sabemos que estamos llamados a pregonar desde la azotea lo que escuchamos al oído. Y todo esto, perdón, se lo digo, porque nos falta fe. Y la segunda invitación que nos hace el Señor es diciéndonos, además de una vocación de ser profetas, tenemos una misión. ¿Y la misión cuál es? Pues tratar de combatir el mal del mundo. Y entonces nos lo describía bellísimamente Pablo en la segunda lectura cuando decía, vengan, si por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entró la salvación de la humanidad. Y entonces lo que nos decía el Señor en el Evangelio es, ¿por qué nos da miedo?
¿Por qué nosotros apoyamos el mal y no trabajamos para hacer contrapeso con el bien? ¿Y qué les estoy diciendo? Qué lástima que hoy en día ser malos es bueno y hoy en día ser buenos es malo. Entonces nos está comiendo el mal, nos estamos condenando, porque el mundo nos está condenando y nosotros no hacemos absolutamente nada por contraponer todo esto que estamos viviendo hoy en día a nivel de la sociedad, a nivel de las familias, a nivel de las empresas, a nivel de nuestra vida. Y por eso el Señor dice, hombre, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle miedo al que mata el cuerpo y el alma. Y por eso el Señor dice, ¿saben quién mata el cuerpo y el alma? ¿Quién mata el cuerpo y el alma? Pues Dios. Y por eso Él dice, y si ustedes me niegan, yo los negaré, pero si ustedes me defienden, yo los defenderé. Entonces no le tengamos miedo a los que matan el cuerpo, tengámosle miedo al que nos mata el cuerpo y el alma. ¿Y qué quiero decir con ello? No nos quedemos callados. Dejemos de vivir en esa vida cómoda y en esa vida pacífica, en donde entre menos tenga que hacer yo por luchar y por trabajar para instaurar un mundo de respeto, de amor, de justicia, de bondad. Pues lo que hacemos es entregarle el alma al cuerpo, al mundo, y dejamos que el mundo nos siga comiendo y que el pecado siga cundiendo en medio de la sociedad. ¿Yo qué les quiero decir? ¿Yo para dónde voy? Miren, cuando una mamá le dice a sus hijos, mijos, quiero decirles que yo perdoné a su papá. ¿Qué le dicen los hijos a la mamá? Usted es bien boba, ¿no? ¿Cuántas veces se lo ha hecho y todavía lo sigue perdonando? Eso sí es culpa suya, pero ¿sabe qué? Cuando se la vuelva a hacer, no la queremos ver aquí llorando, ni la queremos ver aquí deprimida, porque es que ya estamos hasta aquí de su estado de ánimo. Oiga, ¿es que la mamá no tiene el derecho de perdonar al papá porque lo quiere? ¿No tiene el derecho la mamá de perdonar al papá? ¿Y por qué la juzgan los hijos? Porque es que hoy en día ser bueno es malo y hoy en día ser malo es bueno. ¿Cuántas veces ve uno en los hogares que está uno de visita, y el chino le levanta la voz a la mamá y le pega un irrespeto, y yo por dentro diciendo, si este chino fuera hijo mío, le zampo una bofetada, porque mi mamá, cuando en mi casa yo era grosero, mi mamá me decía, siga hablando así, y me hacía esta señal. ¿Saben qué quería decir eso? Me volteaba al mascadero, decía mi mamá. ¿O no? ¿Sí? Y entonces el papá calladito en la mesa sin decir nada. Entonces cuando la mamá le dice al papá, usted sí vio cómo me respetó el hijo y usted no dijo nada y se quedó callado porque ni siquiera me defendió. Entonces le dice el marido, ay, ¿ya otra vez usted con la misma cantaleta? Ay, no, qué pereza usted con el mismo cuentico, ¿no? El papá le diría decir al chino, usted me hace el favor y respeta a su mamá. Y si no le gusta como su mamá le habla, camine hoy y le empaco la maleta y se la saco a la calle. Porque es que en esta casa a las mujeres se les respeta. Mi papá me enseñó que a las mujeres no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Y uno ve cómo la sociedad va cundiendo el mal. Uno ve cómo en la sociedad nos vamos destruyendo. Uno ve cómo en la sociedad se falta el respeto a la dignidad humana. ¿Y qué estamos haciendo? Por un hombre entró el pecado al mundo y nos está condenando. Porque nosotros no hemos tenido la conciencia de que tenemos que ser distintos a los gorriones, que lo dice el Señor en el Evangelio. ¿Qué diferencia va a haber entre un gorrión y nosotros católicos si es que no hemos asumido la misión de trabajar, luchar por instaurar nuevamente una sociedad de valores cristianos donde lo que reine sea el amor, donde lo que reine sea el perdón,
donde lo que reine sea el respeto, donde lo que reine es el cuidado de la dignidad humana. Y nos está comiendo el diablo, nos está condenando el pecado. Y no hemos hecho absolutamente nada, por lo que les digo, porque es que hoy en día ser malo es bueno y ser bueno es malo. Y se lo cierro con la afirmación que nos hace el Señor para ver si por lo menos nos estremecemos y nos ponemos su camiseta cuando dice el Señor: sigan así, tranquilos. Pero es que a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre de los cielos. Pero si ustedes siguen así de relajados, permitiendo que el pecado siga continuando en el mundo, que nos sigamos condenando, frescos, chao, te vi el amigo, porque no entenderé quién seas tú. Entonces dice el Señor: y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Entonces la segunda invitación del Señor es que nosotros estamos llamados a ser instauradores de una sociedad donde primen los valores cristianos y no que nos sigan comiendo y destruyendo los valores mundanos. Y dentro de ese contexto, la invitación del Señor es: pongámonos la camiseta, porque si no nos ponemos la camiseta, adivinen a dónde vamos a llegar. Voy a dar un ejemplo y me disculpan sin ánimo de ofender a nadie. Donde no nos pongamos la camiseta, vamos a terminar derrotados como Nacional ayer. Acogamos la invitación del Señor y entendamos que estamos llamados a vivir en una vocación y en una misión para ver si volvemos a restablecer nuevamente el sentido de esta humanidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy entendamos la tarea que el Señor nos pone para poder realmente vivir como verdaderos cristianos, hijos de Dios, jugando en el equipo de Jesucristo y no en contra del equipo de Jesucristo. Amén.